Un saludo a todos los que están escuchando este tutorial para la materia de electrotecnia. Bueno, continuando con las clases de electrotecnia de manera virtual. Hoy, para esta semana, he preparado lo que es la corriente alterna. Vamos a ver el por qué es importante la corriente alterna frente a la corriente continua. Primeramente vamos a hacer comparaciones de los equipos que hay en la actualidad de corriente continua con los de corriente alterna. Ya, aquí tenemos en esta diapositiva las imágenes, fotografías de motores de corriente continua frente a los motores de corriente alterna. A ver, vamos a ver aquí. Estos de la izquierda son motores de corriente continua y estos de la derecha son motores de corriente alterna. Esos dos son motores de corriente alterna. ¿Qué características tienen los motores de corriente continua frente a los motores de corriente alterna? Ya, una de las características que tienen estos motores, vamos a ver un poquito más cerca. Ahora sí, los motores de corriente continua, para generar o para su funcionamiento, siempre tienen colectores o escobillas, también se les llama. Entonces, como pueden observar, entre el rotor y para la recolección de energía eléctrica se necesitan escobillas, que también se les llaman también colectores. Entonces, al momento de girar, produce energía eléctrica, pero a su vez produce calor y fricción entre el rotor y estas escobillas. Entonces, esas escobillas sufren desgaste debido a eso. Como pueden observar aquí en la imagen de abajo también, estas son las escobillas. Entonces, estas escobillas sufren desgaste en los motores de corriente continua. Bueno, eso es una gran desventaja. Enseguida vamos a ver otra desventaja de los equipos de corriente continua. ¿Y por qué en esta clase vamos a estudiar y vamos a dar énfasis a la corriente alterna? Ya. Ahora vamos a analizar los motores de corriente alterna. Como pueden observar, en el rotor tenemos, aparte del rotor mismo, el eje. Entonces, si pueden observar bien en las figuras de ambos motores, no tenemos colectores. No tenemos colectores que tienen que hacer contacto con el rotor para almacenar energía eléctrica, para extraer la energía eléctrica. Aquí ya no sucede eso. Simplemente aquí tenemos rodamiento en la parte delantera y la parte trasera. Rodamiento en la parte delantera y la parte trasera que sirven de sujeción para el rotor. Entonces, ¿de qué manera se genera el movimiento? ¿O de qué manera se puede generar energía eléctrica? Entonces, el rotor, como tiene bobinado y el estator también tiene bobinado, entonces hay una interacción magnética debido al movimiento. Entonces, si quiero producir energía eléctrica, basta que a este eje de este motor de corriente alterna le acople un pedal o una manivela y lo haga girar. Entonces, con la interacción magnética, entonces se va generando la energía eléctrica. En este caso, mi energía eléctrica va a ser de tipo alterna, positivo y negativo, constantemente va a estar oscilando. Ya hemos visto una característica de los motores de alterna frente a los motores de corriente continua. Vamos a otra característica. Otra característica frente a la corriente alterna y la corriente continua es debido a su transporte. Antiguamente, en las primeras instalaciones eléctricas, no existía lo que es la corriente alterna. Simplemente conocían lo que es la corriente continua, lo que es positivo y negativo constante, que nunca va a intercambiarse en el tiempo. Entonces, ¿qué sucedía? Desde la estación generadora, por ejemplo, hasta las casas, y las casas, por ejemplo, si era la casa a 200, 300 metros, sufrían bajones de tensión significativos. Entonces, debido a esos bajones de tensión, necesitaban añadir a las instalaciones eléctricas mayor cableado, como pueden observar en las imágenes. Entonces, eso ha sido una gran desventaja de la corriente continua. Se sufrían muchas pérdidas en el transporte de energía eléctrica. Ahora,
¿Qué es lo que pasa cuando ya surge la energía eléctrica de corriente alterna? Entonces, como pueden observar en las figuras, se reduce el cableado en gran manera y considerablemente se reduce. Porque de estas, por ejemplo, aquí estoy enseñando con la mano, a ver, vamos a ver, en este cuadro, esta primera torre, como pueden observar, solamente tenemos 3 líneas de transmisión que va de un generador eléctrico o de una central eléctrica hasta un pueblo podría ser. Entonces, como pueden observar, hay una gran diferencia significativa. Vean, en la primera, desde una estación generadora, cuántos cables tenían que salir para alimentar a las casas. Pero vean ahora en la actualidad, simplemente son 3 cables con alto voltaje que se transporta de la estación generadora hacia un pueblo o hacia una ciudad para abastecer de energía eléctrica. Entonces, eso es otra de las ventajas de la corriente alterna, porque debido a que siempre está intercambiándose de polo, siempre, en un tiempo va a ser positivo, en otro negativo, positivo, negativo. Entonces, esa es una gran ventaja para que se reduzca el cableado en el transporte de energía eléctrica. Y por eso es que para el transporte, la corriente alterna y la corriente que tenemos en nuestros domicilios es alterna. Entonces es uno de los motivos porque este tipo de corrientes ha surgido. Entonces lo ha opacado en ese tiempo, lo ha hecho quedar muy mal a la corriente continua. La corriente continua seguimos usando, pero tiene otras aplicaciones, pero no en cuanto al transporte de energía eléctrica. Y en cuanto también a los motores, porque los mejores motores en la industria son los motores de alterna. Ya, vamos a ver cómo se genera la corriente alterna. Ya, aquí, en esas primeras imágenes, esto es el principio de funcionamiento de un generador de corriente continua. A los motores que generan corriente continua se les conoce como dínamos, y a los motores que generan corriente alterna simplemente se les dice generadores. Entonces, estos dínamos, este es el principio de funcionamiento para generar la corriente continua. Entonces, un colector siempre iba a ser positivo y el otro colector siempre iba a ser negativo. Jamás se iba a alterar sus polos. Ya, vamos a ver cómo es ahora en los generadores de alterna. Como pueden observar, esto es un diagrama interno de un generador o un motor de corriente alterna. Como pueden observar, no hay contacto físico entre el rotor y el estator. Entonces es una gran ventaja porque eso le da más durabilidad a este tipo de motores o generadores de alterna. Entonces, ¿qué es lo que lo mueve a estos rotores? A este rotor. Aquí tenemos un ejemplo en mi parte derecha. El rotor son estos 4 polos de imanes que tenemos. Entonces, ¿a qué lo podemos acoplar? Entonces, aquí tenemos un eje. Este vendría a ser también mi rotor. Entonces, este eje de rotor de la izquierda lo puedo acoplar a este rotor. Lo extendemos y tenemos unas paletas. Entonces, en las hidroeléctricas, el agua hace mover las paletas. La caída potencial de agua me genera el movimiento de las paletas de los rotores de los generadores. Entonces, como tenemos movimiento, variaciones del flujo magnético, entonces eso es lo que me genera la corriente alterna, mi energía eléctrica en forma alterna. Ya, vamos a esta siguiente imagen. Este es el principio de los generadores de corriente trifásica. Esta primera que hemos visto son el principio de los generadores de corriente alterna monofásica, 220. Porque en el 220 tenemos 2 conexiones, 1 y 2. Ahora, en la trifásica es lo que se maneja en las industrias. Se maneja el voltaje de 380. Entonces, esta imagen es el principio de funcionamiento de los generadores trifásicos de 380. ¿Por qué?
porque ahí estamos manejando, como podemos observar en la figura, una fase que vendría a ser la U o la X, la segunda fase que vendría a ser Z y la tercera fase que vendría a ser Y. Entonces, mediante este principio funcionan los generadores de corriente trifásica. Ya, vamos a seguir analizando las características de la corriente alterna. Ya, físicamente decimos que la corriente alterna es una forma de energía. Ahora, ¿cómo lo podemos cuantificar? En la física o en la matemática, la energía eléctrica se lo puede cuantificar mediante ecuaciones trigonométricas o funciones trigonométricas. Entonces, esta es una aproximación ideal de una corriente alterna, porque como les iba diciendo, constantemente está cambiando de polos. En un tiempo es positivo, el otro es negativo, en otro tiempo es positivo, constantemente siempre está alternándose entre esos dos polos. Entonces, la función seno es una aproximación matemática a la corriente alterna. Entonces, mediante esta función trigonométrica podemos analizar lo que es la corriente alterna. Ya, en el que el B, esta B vendría a ser mi voltaje instantáneo. Esta B máxima vendría a ser el voltaje máximo. Entonces la punta, la cúspide de esta función, o bien esta vendría a ser mi voltaje máximo. Ahora, ¿con qué velocidad fluyen estas corrientes? Entonces podemos decir que se denota con la letra W, que vendría a ser aquí, W, la que le acompaña al tiempo. Entonces, esto representaría la velocidad con que se genera, o qué tan rápido es mi voltaje o mi corriente alterna, y por supuesto el tiempo. Ya, para entender esto mejor, vamos a ver con lo que tenemos en nuestras casas. En nuestras casas tenemos un voltaje, lo que los eléctricos le llaman es un voltaje monofásico. Entonces el voltaje monofásico tiene un voltaje de 220, pero vamos a analizar eso, de dónde surge el 220 y las características de la corriente alterna que Electropaz nos proporciona a nuestros hogares. Ya, para empezar, más o menos esto es una aproximación de la corriente alterna que nos suministra Electropaz. Esa corriente, su velocidad es de 50 ciclos en un segundo, o sea, 50 ondas se generan en un segundo, y esa alimentación estamos recibiendo por parte de Electropaz. En otras palabras, ¿qué podemos decir? Tenemos 50 revoluciones en un segundo, o 50 vueltas en un segundo. Eso es lo que recibimos en nuestros hogares. Ahora, aquí con amarillo, ¿qué estoy haciendo? Estoy simplemente tomando como muestra un ciclo, o podría decirse una vuelta completa de toda esta fila de ciclos. Entonces solo estoy tomando una muestra y lo estoy analizando aquí. Entonces, si tuviéramos un analizador gráfico de la energía eléctrica, que en este caso los eléctricos llaman como osciloscopio. En el osciloscopio, si ustedes pudieran observar gráficamente cómo es la corriente alterna, pueden observar estas características. Pueden observar que una sola onda dura aproximadamente 0.02 segundos. O sea, es como decimos nosotros mecánicos, es la 2 centésimas de un segundo. Es muy rápido con la velocidad con la que se genera esta corriente alterna. Ahora, otra característica, si pueden observar, el valor máximo que tiene la corriente doméstica es de 310 voltios. Ahora, ¿pero qué es? ¿A qué se debe el 220, lo que nos dicen en lo que nos especifica lo que Electropaz nos manda a nuestros hogares? ¿O a qué se refiere el 220 en el que nuestros equipos
de corriente alterna nos especifican. Entonces el 220, si vale el término, es más o menos un valor promedio de la corriente alterna. Ese valor promedio se le conoce como valor eficaz. Vamos a ver cómo se obtiene el valor eficaz más adelante. Entonces, continuando con el análisis de la corriente alterna de nuestros hogares, podemos decir esto. A ver, esa es la función matemática. A ver, ahora sí. Esa es nuestra función matemática, porque nuestro voltaje máximo comprende 310 voltios por arriba y por abajo. Ahora, ¿con qué velocidad se está generando esta corriente? Decimos que tenemos 50 ciclos o 50 ondas en un segundo, y aquí está mi velocidad. Ahora, ¿por qué aparece este 2pi? Enseguida lo voy a explicar. Y tenemos por el tiempo. Entonces, esa es la función matemática de mi corriente alterna que podemos medir en cualquier enchufe de nuestros hogares. Ahora, como les iba diciendo, voy a explicar la parte por qué aparece el 2pi. Ahora, en estas funciones trigonométricas, ahora pasando al lado de la matemática, en esas funciones trigonométricas, el ángulo que está dentro del seno, con el que va a trabajar el seno, tiene que estar en radianes. Entonces, este 50, nosotros ¿dónde lo hemos tomado? Lo hemos tomado de este dato, 50 ciclos en un segundo. O también podemos decir aquí 50 revoluciones en un segundo. Es similar a las velocidades de los autos. Ya. Entonces, esas unidades no están en radianes sobre segundo, no están en las unidades que trabajan el sistema internacional. Entonces, por eso es que aparece este 2pi. Tengo inicialmente 50 revoluciones sobre segundo o ciclos sobre segundo, que es lo mismo, o podemos decir vueltas sobre segundo. Para convertir al sistema internacional, tengo que convertir a radianes. Ahora, revolución. Una revolución decimos de que tiene 2pi radianes. Ese es el factor de conversión. Entonces, revolución con revolución se me va y me queda 2pi por 50. Entonces, mi velocidad angular de la corriente alterna doméstica decimos que es 2pi por 50 radianes sobre segundo. Ahora, otra forma de interpretar esta velocidad de la corriente alterna doméstica es mediante el periodo. El periodo representa al tiempo en el que se completa una sola vuelta completa, nada más. Entonces, ¿en cuánto tiempo le toma a la corriente completar una vuelta? Simplemente una vuelta. Entonces, ese es el tiempo. Entonces, o también podemos decir 2 centésimas de segundo. O también en otras palabras, no sé si van a ver algunos libros, van a encontrar que es 20 milésimas de segundo. Es lo mismo. Simplemente son notaciones distintas. Pero al final expresan el mismo valor numérico. Ya, en esta parte, en esta diapositiva, vamos a explicar lo que es el voltaje eficaz. ¿De dónde sale el voltaje eficaz? Entonces, el voltaje eficaz lo podemos obtener de la velocidad, del voltaje máximo de la corriente alterna doméstica. Entonces, hemos dicho que si analizamos con un osciloscopio de manera gráfica la corriente, entonces la punta máxima de mi corriente alterna es 311 voltios. Ahora, ¿de dónde nace el 220? Nace a partir de esta fórmula, que esta fórmula me calcula el voltaje eficaz de las corrientes alternas. Entonces, decimos de que para obtener un voltaje eficaz, el voltaje máximo lo tenemos que dividir entre este número, que es la raíz de 2. Entonces, reemplazando datos, el 311 dividimos entre la raíz de 2, nos sale este valor con decimales. Ahora, como son muchos decimales, ¿qué es lo que nos tiene valores redondos? Entonces, aquí los redondeamos a 220, y ese es el 220 que nos miden nuestros testers. Entonces, ¿qué podemos decir también en nuestras palabras? Podemos decir que un tester, cuando medimos en una corriente alterna, medimos lo que es el voltaje eficaz de la corriente alterna. Ya. Vamos a seguir explicando con lo que son ya
Primeramente hemos explicado las características de la corriente alterna. Ahora vamos a explicar circuitos con corriente alterna. En los primeros circuitos ustedes han debido trabajar lo que son con voltajes continuos, pero en este caso, como pueden observar en la figura, vamos a trabajar con voltajes de corriente alterna. Y aquí este es el símbolo de la notación de una resistencia. También podemos utilizar la otra notación, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué leyes se cumplen en ese tipo de circuitos? Las leyes que se cumplen en ese tipo de circuitos es la misma que la ley de Ohm. No hay variación para este tipo de casos. La resistencia sigue manteniéndose su valor como resistencia, el voltaje sigue siendo voltaje, la corriente sigue siendo corriente, pero tienen que tener en cuenta de que ya es un voltaje eficaz. Porque, ¿qué es lo que nos mide en nuestros testes? Nos mide lo que es los voltajes eficaces. Ahora, y la corriente también, por supuesto, va a ser eficaz. Si lo miden con un amperímetro, la corriente alterna, están midiendo lo que es la corriente eficaz. Ya. Ahora, ¿cómo se comporta la corriente frente al voltaje en un circuito con resistencia? Simplemente solo resistencia. Entonces, aquí en la parte derecha, en esa parte derecha de mi gráfico, tenemos el gráfico del voltaje frente a la corriente en un circuito con resistencia, solo con resistencia. ¿Qué características podemos observar de aquí o analizar? Que el voltaje, la línea punteada representa a la función de la corriente alterna. Más o menos es una aproximación porque no tenemos valores. Simplemente decimos que esta punta es la corriente máxima, que esta otra punta es la corriente mínima, esta otra punta es del voltaje máximo y la otra es del voltaje mínimo. Ahora, como pueden observar en la figura, el voltaje y tanto como la corriente empiezan y terminan al mismo tiempo. Ahora, en el sentido negativo, el voltaje y la corriente empiezan y terminan al mismo tiempo. Entonces, esas son las características de un circuito de corriente alterna solamente con la resistencia. Este es ahora un análisis desde el punto de vista de vectores. ¿Qué se dice desde un análisis desde el punto de vista de vectores? Los eléctricos, desde el punto de vista vectorial, le dicen que tanto el voltaje como la corriente están en fase, le dicen. No están desalineados, en otras palabras. O sea, están en armonía ambos. O sea, siempre van a estar juntitos, uno sobre el otro. Eso quiere decir, en otras palabras. Ese es desde el punto de vista vectorial. Ahora vamos al análisis con circuitos con bobinas. En circuitos con bobinas, vamos a hacer su análisis. Vemos en este mismo circuito sigue la corriente alterna, una fuente de voltaje alterna y en vez de la resistencia, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una bobina. Ya. Ahora, ¿qué fenómenos pasan en este tipo de circuitos? Entonces vamos a hacer un análisis con este gráfico. Ya. Esta ahí es la corriente que se genera en la bobina. Y esa vendría a ser su función. Ahora, esto es el voltaje que se genera también. Ahora, ¿qué podemos decir analizando el circuito? Como pueden observar, tanto la función de mi voltaje como la función de mi corriente están desalineados. Tanto el voltaje y la corriente no están empezando al mismo tiempo. O sea, están desfasados, en otras palabras. Entonces, aquí tenemos nuestro análisis desde el punto de vista vectorial. La corriente con el voltaje ya no están alineados, ya no están unidos o juntos uno sobre el otro, o ya no empiezan y terminan al mismo tiempo, como en este caso con la resistencia.
aquí tenemos que el voltaje y la corriente empiezan al mismo tiempo y terminan al mismo tiempo. Entonces, aquí en este caso, ya no sucede eso. Hay un desfase. Entonces, de manera vectorial, así se representaría el desfase en un circuito con bobina en corriente alterna. Ya. Vamos a ver qué fórmula se cumple. Ya. En este caso, en circuitos con bobina y corriente alterna, aparece o se genera una resistencia llamada resistencia de la bobina. Pero en palabras más correctas le llaman reactancia inductiva. Pero en palabras más simples, simplemente le podemos decir resistencia de una bobina. Pero no es el término correcto por si acaso. Entonces, esto vendría a ser la resistencia de una bobina en corriente alterna. Y como pueden observar, esta fórmula se cumplía en la ley de Ohm: corriente, voltaje y resistencia. Esto representaba lo que es la resistencia, pero cuando tenemos bobina, entonces mi R de resistencia se convierte en X de L, que representa la resistencia de la bobina. Cambia a X porque se refiere a que trabaja en corriente alterna. Ya. ¿Qué otra cosa más se cumple? Que la potencia que había en corriente alterna con resistencia, vamos a ver aquí, eso se cumplía. La potencia estaba representada por la letra P. Entonces, en este caso, cuando tenemos un circuito con bobina y que es una potencia que se presenta en corriente alterna, o sea, le representamos con la letra Q de L. Esta potencia me dice que se está generando en corriente alterna. Entonces, la potencia en corriente alterna, cuando tenemos solo la bobina, es igual a la resistencia de la bobina por la corriente al cuadrado. Y estas son las unidades. Las unidades son voltio amperio reactivo. Es similar a un voltio amperio en los circuitos más simples les decíamos watts. Es más o menos a un watts reactivo. Ya. Vamos a análisis de los circuitos con condensador. Entonces, analizando los circuitos con condensador, pasa algo similar de la misma manera que con la bobina. Entonces, esa es la simbología de un condensador. Esta es una fuente de tensión alterna, corriente alterna. Y aquí tenemos el gráfico del voltaje frente a la corriente en corriente alterna, solo con capacitor. Entonces, como pueden observar, surge de nuevo una desalineación o un desfase. Entonces, ese desfase lo podemos representar de la siguiente manera en forma vectorial. La corriente apunta hacia arriba en este caso y el voltaje no se mantiene. Simplemente, ¿qué es lo que pasa? Ocurre un desfase con la corriente. Ya, eso es lo que pasa. Entonces, ya esta parte ya queda explicado. Si tienen más preguntas, me pueden consultar a mi número de WhatsApp. Ya. ¿Qué más podemos decir? Solo hasta aquí en esta parte. Vamos a ver ahora las fórmulas que se cumplen en un circuito con capacitor en corriente alterna. Ahora, en vez de resistencia hemos dicho que aquí ya está un condensador. Entonces, pero cuando se trabaja en corriente alterna, se debería llamarse, se llama el término resistencia del condensador. Pero de la manera correcta en la que se le llama es reactancia capacitiva. Entonces, esta reactancia representa una resistencia del condensador, pero en corriente alterna. Entonces, esta es la fórmula con la que podemos hallar esa reactancia capacitiva, que depende de la frecuencia que está en Hertz y de la capacidad que está en faradios. Y la ley de Ohm se sigue cumpliendo en corriente alterna, simplemente con la diferencia en que aquí en vez de R, que representa una resistencia pura, ya va a ser X de C, que representa una resistencia de un condensador en corriente alterna. Ya, vamos a ver esta parte de la potencia.
y es lo mismo que de una bobina. En vez de Q de L, decimos que es una Q de C, que se presenta una potencia en corriente alterna. Y en vez de la resistencia, que es R, le ponemos una X de C, que es una resistencia del condensador en corriente alterna. Ya. Y de la misma manera, tenemos voltio amperio, pero como estamos trabajando en corriente alterna, le decimos reactivo. Ya. Hasta aquí es la parte teórica con la que vamos a empezar sobre los ejercicios. Espero que se haya entendido. Ahora vamos con la parte de los ejercicios. Vamos a la siguiente. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué me dice este ejemplo? Me dice determinar la corriente. A ver. Ya, me dice determinar la corriente y potencia que aparecerán en una resistencia pura de 50 ohms. Si la sometemos a una tensión alterna senoidal de 220. Ya. Primeramente, ¿qué vamos a hacer? Es sacar datos. Vamos a sacar datos. Me dice primeramente que determinamos la corriente. Entonces, tengo a mi corriente como dato por conocer o dato para encontrar. Me dice, y también la potencia. Entonces, la potencia tengo que encontrar en watts. Ahora, que aparecerán en una resistencia pura de 50 ohms. Entonces, tenemos una resistencia R de 50 ohms. Ahora, si la sometemos a una tensión alterna senoidal de 220. Listo, tenemos aquí una tensión de 220, alterna me dice, por si acaso. Entonces, este vendría a ser el gráfico de mi resistencia. Entonces, en base a estos datos que hayamos obtenido del problema, del ejemplo, y el gráfico, vamos a proceder a resolver. Me pide la resistencia, me pide que calcule la corriente. Entonces, esa es la fórmula que se cumple en la ley de Ohm, y me pide hallar lo que es la corriente, despejo lo que es la corriente de esta ecuación, y procedo a reemplazar los datos. Mi voltaje es de 220, mi resistencia es de 50, y con la calculadora obtengo lo que es 4.4 amperios. Ya, vamos con lo que es la potencia. La potencia es voltaje por corriente. Mi voltaje es 220, mi corriente es 4.4 amperios y con la calculadora obtengo 968 watts. Ahora, como pueden observar, no hay mucha diferencia que este mismo circuito hubiera sido en corriente continua. No hay mucha diferencia. Se pueden comparar con los ejercicios de antes. Vamos ahora con otro ejemplo. El ejemplo nos dice, se conecta una bobina con un coeficiente de autoinducción de 0.2 Hz a una red de corriente alterna de 50 Hz, tal como se muestra en la figura. Si el voltímetro indica una tensión de 125 voltios, hallar la corriente y la potencia reactiva de la bobina. Ya, primeramente, vamos a sacar los datos. Me dice si conecta una bobina con un coeficiente de autoinducción de 0.2 Hz. Aquí tenemos el dato de la inducción, que está representada por la letra L. Ahora me dice a una red de corriente alterna de 50 Hz. Entonces, la velocidad de la corriente alterna es de 50 Hz. Ya. Ahora me dice la fuente de tensión alterna me dice que es de 125 voltios. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Me dice, en base a esos datos tengo que hallar la corriente. Aquí está mi dato por conocer la corriente. Y tengo que hallar la potencia reactiva. Entonces, cuando tenemos bobina o condensador, la potencia se vuelve reactiva, por si acaso. Ya. Este es mi gráfico. Aquí está mi bobina. Entonces, vamos a darle solución a este problema. Ahora, esta es la ley de Ohm, pero con la diferencia de que en vez de X sub L, que es la reactancia inductiva de la bobina, esto era la resistencia normal, R. Entonces,
Aquí ya lo hemos cambiado por X de L, la resistencia inductiva. Ahora, lo que tenemos que calcular es la corriente. Antes de calcular la corriente necesitamos conocer este valor, porque ya conocemos este valor del voltaje. Nos falta por conocer esta resistencia inductiva o de la bobina. Ya, entonces para eso vamos a calcular X de L. Entonces, en sus fórmulas, en el anterior documento, hemos dicho que la resistencia inductiva es esta fórmula. Entonces tenemos 2pi. Esto ya son constantes. Necesitamos conocer el valor de la frecuencia de mi corriente. Entonces es de 50 Hz. 50 Hz, ahí está. Y el valor de la inducción, o el valor de mi bobina, su capacidad. Entonces es 0.2 Henry. Calculando con la calculadora, obtenemos que la resistencia inductiva es 62.8 amperios. Una vez que ya tenemos el voltaje, ya hemos calculado también la corriente inductiva, la resistencia inductiva, reemplazamos datos de voltaje y la resistencia inductiva y ya podemos calcular lo que es la corriente. Entonces nos va a salir 2 amperios. Ahora, ¿qué es lo que nos falta por calcular? Nos dice ahora que vamos a calcular lo que es la potencia reactiva. Entonces, en las antiguas fórmulas o en las primeras fórmulas de la potencia en corriente continua decíamos que es voltaje por corriente, y esto era, en vez de Q sub L, simplemente era P. Pero como estamos trabajando en la alterna y es bobina o capacitor, entonces le ponemos Q. O también la primera fórmula que teníamos del anterior documento, cualquiera de las dos. Entonces este es para mí más fácil de aplicar. Aquí tengo el voltaje, aquí tengo la corriente, ya he reemplazado los valores numéricos y con la calculadora obtengo 251 voltios amperios reactivos. Listo. Vamos con el siguiente ejemplo. Me dice, se conecta un condensador de 75 microfaradios de una red de corriente alterna de 50 henrys. Tal como se muestra en la figura, si el voltímetro indica una tensión de 220 voltios, con eso nos dice calcular la corriente y la potencia reactiva del condensador. Ahora, obteniendo los datos, el problema me dice, tenemos un condensador de 75 microfaradios, es su capacidad. Tenemos que la frecuencia de la red de la corriente alterna es de 50 henrios. Decimos también de que el voltaje de la tensión de la corriente alterna es 220. Con eso, ¿qué nos está pidiendo? Que calculemos la corriente y la potencia reactiva. Ya. Como ya tenemos los datos, vamos a obtener lo que es la solución. Vamos a proceder a resolver. De la misma manera, aquí se vuelve a cumplir lo que es la fórmula de la ley de Ohm. Aquí, para calcular qué es la corriente. Para calcular la corriente necesitamos saber previamente antes los valores del voltaje y la resistencia capacitiva. Tenemos esto, pero nos falta esto. Entonces vamos a calcular primeramente la resistencia capacitiva. Pero en las palabras correctas, como les dije, es reactancia capacitiva, por si acaso. Ya. Esa es la fórmula para calcular mi resistencia capacitiva. Reemplazamos los datos. 2pi se mantiene porque son constantes. El valor de mi frecuencia es 50 Hz. El valor de mi capacidad del condensador es 75 microfaradios. Tenemos que saber bien de que el micro representa en potencias de 10 a la menos 6. Y en la calculadora les va a salir 42.4 ohmios. Ahora, tenemos que calcular con eso la corriente, porque ya conocemos la resistencia capacitiva y de primera mano ya tenemos lo que es el voltaje, porque eso el mismo problema nos ha dado como dato. Aquí tenemos el voltaje que es 220, la resistencia capacitiva que es 42.4 amperios y la corriente me sale 5.2 amperios. Ahora, de nuevamente, casi similar al anterior ejercicio, voy a calcular mi potencia reactiva capacitiva. Voy a calcular con esta fórmula
En el documento anterior les he dado esta fórmula, pero pueden emplear así esta fórmula, no pasa nada, porque tengo como datos mi voltaje y mi corriente. Entonces mi voltaje es 220, mi corriente, acabo de ver que es 5.2 amperios emplazados ya, y mi potencia reactiva capacitiva es de 1146 voltios amperios reactivos. Ya, eso sería todo para esta clase virtual. Espero que les vaya bien, muchachos. Si tienen consultas me pueden escribir y que tengan un muy buen día.